Eguerdion, ni Esti Susperregi Zabalo naiz, lan egiten dut Oarsoaldeako Garapen Agentzian lurralde eta garapen estrategia arloan, baina zehazki ekintzailetza arloan. Pentsatu dugu horrelako formakuntza bat bai interesgarria dela, bai pertsonak ja martxan zaudetenak, zuen enpresa propioa daukazutenentzat, edo hasi berri zaretenentzat edo hastear zaudetenentzat. Horregatikan iruditu zitzaigun gaia denerengatikan interesgarria antolatzea. Baina ez da izango bakarra. Hemendikan urtean zehar jungo antolatzen gai ezberdinei buruzko tailerrak, beraz, gonbidat ingo dizuegu, formakuntza eta tailer hauetara etorri ahal izateko. Comentaba, mi nombre es Esti Susperregi, trabajo en la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, concretamente en el área de emprendizaje. Y entonces este es uno de los talleres, el primero que vamos a hacer a lo largo del año, que pensamos que pueden ser interesantes para personas que ya estéis en marcha, personas autónomas, empresas que estéis en marcha, personas que estéis en el inicio de emprender, que estéis ahí teniendo un proyecto o que acabáis de empezar con vuestra empresa, ¿vale? Entonces, esto es un tema que nos ha parecido interesante, que lo va a impartir Eunate. Y entonces, cualquier duda que tengáis mientras tanto, me imagino que eso, ¿no? Os voy a dar una explicación, pero seguro que a ella le parece muy interesante que participéis. ¿Vale? Bueno, llegado. Vale. Bueno, keixo danori, neunatenaz. Eta, bueno, esan dutuen moduen, ikastara izango da erderaz. Ikasalduko dut erderaz, galderarik izan eskero edo, euskaraz edo erderaz galdetu, eraso barik. Emite dut zuen volumena mikroari eta galdetu beldur barik, eta ostantzean etxatean idatzi, eta gongonaz behiratzen ia badagon galderarik, bale? Eta honan, erantzuten joangonaz. Pues eso, como os comentaba, soy Eunate y pues vamos a ir viendo las novedades que nos trae el 2023 en relación a la cotización en autónomos. No vamos a ver solo lo que son las novedades en la cotización, sino que vamos a ver también cómo queda la tarifa plana, la famosa tarifa plana de los 60 euros, que como tal desaparece para los nuevos, para los que todavía no os habéis dado de alta, porque los que ya estáis dados de alta, la tarifa plana, los que todavía estáis dentro del periodo bonificado, la mantenéis en las mismas condiciones. Pero para los que todavía estáis pendientes de dar de alta, ¿cómo os quedaría? Y luego vamos a ver también novedades con respecto a la información que hay que presentar o la información que va a empezar a pedir, que en realidad ya venía pidiendo la Seguridad Social, ¿vale? La conclusión que yo he sacado con todas estas novedades es que va a haber un mayor control con respecto a quién tiene que estar afiliado o no a la Seguridad Social y en qué régimen. O sea, si tiene que ser en el régimen de autónomos o tiene que ser en el régimen general. O sea, todo esto de los falsos autónomos y todas estas historias. Y, evidentemente, hasta ahora, Seguridad Social y Hacienda no cruzaban datos y a partir de ahora van a empezar a cruzar datos. Es inevitable para que el sistema funcione, porque el sistema ahora va a pasar a basarse realmente en esos rendimientos. Entonces, esos rendimientos, quien tiene el dato es Hacienda. Entonces, la Hacienda Foral, aquí, pues estáis tributando la Hacienda Foral de Guipúzcoa, pues la Hacienda Foral de Guipúzcoa le va a pasar los datos a la Seguridad Social en cuanto a los ingresos reales, ¿vale? Entonces, vamos a empezar viendo cómo funciona la cotización, las novedades en la cotización, y luego lo que vamos a ir viendo es la tarifa plana y luego, lo último ya, las obligaciones. Por lo de las obligaciones es un pequeño repaso y tampoco es que tenga un gran efecto. Prefiero que si nos quedamos sin tiempo o lo que sea, el que podáis tenerlo por escrito ya y que quede más claro y que no nos dé tiempo para ver lo importante,
que empezar por esas obligaciones, ¿vale? Que sin más son obligaciones informativas de lo que nos van a pedir. Entonces, si ahora no conseguí, bueno, justo el momento de la verdad no pasa. Prueba de fuego, oye, ya está. Oye, ya está. ¿Verdad? Esto, vale. Entonces, bueno, antes de discriminar, ¿hasta ahora cómo funcionaba la Autónomos? Pues hasta ahora había una base mínima, una base máxima, y en base a esa base mínima y a esa base máxima, vosotros elegíais una, había un tipo de cotización, multiplicábamos y de ahí salía la cuota y vamos pagando esa cuota religiosamente todos los meses del último día hábil, ¿vale? Ahora lo que cambia es el tema de cómo se calcula esa base de cotización. Esa base mínima y máxima general desaparecen, ya no hay una base mínima como tal y esas bases de cotización se elegirán en base a los rendimientos netos, o sea, ingresos menos gastos deducibles. Entonces, ahora en el sistema lo primero que tendríamos que hacer es calcular los ingresos netos previsibles que vamos a tener. O sea, nosotros no vamos a cotizar durante el año, pero esa cotización no va a ser definitiva hasta pasado un año, ¿vale? Luego se regularizará. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estimar cuánto creemos que vamos a ganar, no facturar, sino que ganar, porque se hace en base a los rendimientos, ¿vale? Ingresos menos gastos. Es coger la norma de IRPF y en la norma de IRPF el rendimiento neto, ¿vale? Luego, en base a esos rendimientos netos que nosotros prevemos, tenemos que elegir cuál es, bueno, tenemos que localizar el tramo que nos corresponde. Os adelanto que hay dos tablas, hay una tabla general y una tabla reducida, y el límite entre una y otra es el salario mínimo interprofesional. La tabla reducida sería para aquellas personas cuyo rendimiento queda por debajo del mínimo interprofesional y la tabla general para los que su rendimiento queda por encima del mínimo interprofesional. Y vemos en cuál de las dos quedamos y en base a cuál de las dos quedamos, miramos nuestro rendimiento neto esperado, en qué tramo queda. Y en ese tramo, en el nuestro, en el que nos corresponde, en base a ese rendimiento neto, y en base a ese tramo vamos a tener una base de cotización mínima y una base de cotización máxima. Y vamos a poder elegir entre ese mínimo de nuestro tramo y el máximo de nuestro tramo. De tal forma que los límites por edad desaparecen, ¿vale? Ahora el límite ya no lo va a marcar la edad entre lo que podemos cotizar, sino que ahora el límite lo va a marcar nuestro rendimiento, ¿vale? Luego, pues no, que no le quiere hacer, está marrallín. Ahora de aquí, ya sé por qué es. Entonces, una vez que ya hemos calculado el rendimiento, hemos elegido la base de cotización y en base a esa base de cotización nuestra cuota, pues lo que le hacemos es informar a la Seguridad Social de cuál es el rendimiento neto que nosotros esperamos y en base a eso cuánto vamos a cotizar, cuál es la base de cotización que hemos elegido y en base a eso cuál sería la cuota. Pero no se queda ahí la cosa. Diréis, pues ya está, he estimado ingresos, he elegido el tramo, en base a esos ingresos le he dicho a la Seguridad Social. Pero luego, a lo largo del año, en el caso de que nosotros veamos que hay diferencias significativas con respecto a esos rendimientos que hemos estimado, vamos a tener que ir ajustando la cotización. La Seguridad Social lo que nos dice es
que tenemos la obligación de comunicar diferencias significativas que veamos en los rendimientos esperados y en base a eso ajustar nuestra cuota. O sea, ajustar la base y si ajustamos la base, ajustamos la cuota. Dime. ¿Cuál es significativo? Pues, por ejemplo, si veis que os vais a pasar de tramo. O sea, yo estoy en el tramo... ¿Eh? €1, por ejemplo, también. No, porque con €1 al final vas a tener que terminar pagando al final del año 30. Entonces es que estés, si por ejemplo, 2 tramos por encima o que tú veas, o sea, luego cuando veamos cómo se regulariza, ya vais a ver que hablamos de significativo. O sea, no es que yo esté pensando que voy a tener un rendimiento neto de 600 y de repente voy a pasar a 800, ¿vale? Entonces, no, yo estaba pensando 600 y de repente paso al doble, ¿vale? Pues vamos a ver las tablas y hay hay mismas bases que entran en varios tramos. Da igual, una base igual está en 5 tramos diferentes, ¿vale? Una misma base. Entonces, por eso digo que para que sea significativo, tiene que ser significativo. Entonces, es para evitar luego grandes regularizaciones, ¿vale? Pero diferencias tanto para arriba como para abajo, ¿eh? O sea, nosotros podemos haber estimado que vamos a tener un año, que el 23 va a ser un año maravilloso y el 23 está dando malísimo, entonces, tanto para evitar que luego la Seguridad Social os tenga que devolver una pasta o para evitar que vosotros tengáis que pagar un dineral a la Seguridad Social, lo que os va diciendo es que a lo largo del año va a ir regularizando, ¿vale? Y luego lo que se hace es presentar la declaración de la renta, mayo-junio, y una vez que se presenta la declaración de la renta, se da el cruce de datos y una vez que se hace el cruce de datos, en caso de que haya que regularizar, se regulariza, ¿vale? Ya os digo, si hemos cotizado de más, Seguridad Social devuelve de oficio, ¿eh? Si hemos cotizado de menos, nos dan un mes para pagar sin recargo, ¿vale? Pero lo volveré a decir, ¿eh? O sea, quiero decir esto de los plazos, lo volveré a decir. Entonces, pues bueno, esto es cómo va a funcionar el sistema, cómo de hecho está funcionando el sistema a partir del 1 de enero de este año. Está yendo a trompicones. Dime. Ustedes, para realizar estos cambios, según cómo vaya el año, y si tú ves que hay muchos cambios, esto lo tienes que regular tú. Sí. Es obligación vuestra como autónomos. Es obligación vuestra cotizar y como obligación vuestra que es cotizar y abonar las cuotas, es obligación vuestra regularizar. Sí. Sí. No va a haber ningún modo en el cual... De momento, la única forma es que vosotros vayáis modificando las bases según vayáis viendo desviaciones. Sí. De hecho, Seguridad Social, hasta que Hacienda no le pase el dato, no tiene datos, o sea, no sabe. Y Hacienda no le va a pasar los datos hasta que no hagáis la declaración de la renta. ¿Vale? ¿Pero esto se hace cada mes? La regularización, ya os lo adelanto, luego lo voy a decir, se puede hacer cada 2 meses, ¿vale? Hasta ahora había 4 cambios de base al año, se podían hacer 4 cambios, una por trimestre. Enero, febrero, marzo, lo que se pedía entre el 1 de enero y el 31 de marzo aplicaba a partir del 1 de abril y así por trimestres. Pues ahora va bimensual. Enero, febrero a partir de marzo, marzo, abril a partir de mayo, mayo, junio a partir de julio, julio, agosto, septiembre, octubre y luego
noviembre y diciembre ya a partir de enero del año siguiente. Sí. Que tampoco hace falta estar regular, o sea, quiero decir, luego es el ver, ¿eh? Bueno, puede ser que sea un pico puntual, nada, porque cuando nosotros hacemos la elección de la base y cuando nos regularizan, aquí luego, aquí cuando cruzan los datos, en el punto 5 y luego en el 6 nos regularizan, no se regulariza mes a mes, ¿vale? Sino que se regulariza con el promedio del año. O sea, se coge el promedio del rendimiento anual y se coge en base a eso lo que debería haber sido la, la cotización media. Y si encaja en los tramos, no se regulariza, ¿vale? O sea que si por cualquier momento, por cualquier cosa tenéis un mes que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, no porque ese mes sea muy bueno, muy bueno, muy bueno, os vaya a tocar regularizar todo el año. Puede ser que sí, porque puede ser que justo os haga saltar de tramo y dependiendo de cómo estuvierais, os cambie la base, pero probablemente ni se tenga que regularizar, ¿vale? Pero lo que se hace es rendimientos netos, o sea, se prorratea el rendimiento a mes y se prorratea la cotización que tendríamos que haber tenido al mes. Y si la media está, o sea, quiero decir que puede ser que hayáis tenido unos meses a base de cotización en 800 y otros meses en Milky. No se va mirando que en el de 800 tenéis que haber tenido 800, en el de Milky, sino que se suma todas las bases del año, se prorratea 12 meses y se mira el rendimiento que habéis tenido en el año y en base a ese rendimiento se mira qué tramos correspondía. Si vuestra cotización media del año ha estado dentro del tramo que os correspondía por rendimiento, no se regulariza. Si ha quedado por debajo, llegamos al mínimo y si ha quedado por arriba, llegamos al máximo. O sea, se regulariza hasta el máximo, nos devuelven hasta llegar al tope o nos hacen pagar hasta llegar al mínimo. ¿Vale? Hasta quedarnos en el tramo. Entonces, pues bueno, esto va a ser divertido. Yo lo dejo ahí. Vale. Porque lo que os decía, si vamos mirando ahora de cada paso de uno en uno, pues lo primero que tenemos que hacer es pues elegir la base, o sea, elegir el tramo. Y ahora, ¿cómo leches elegimos el tramo? Pues lo más fácil para elegir el tramo es hacerlo con el histórico. Cogemos el rendimiento neto del año anterior y en base a eso miramos. ¿Que vemos que el año anterior ha sido especialmente bueno o especialmente malo? Pues miramos a ver si lo ajustamos o no, o hacemos una media de los últimos años. Pero lo que tenemos que hacer es, lo primero de todo, es estimar los rendimientos netos. Entonces, lo que os decía, no nos coge el rendimiento anual, o sea, nosotros sí que tenemos un rendimiento anual. Y Hacienda a nosotros nos dice, tú en el año lo que has ganado son 20.000 euros. El rendimiento que has tenido son 20.000 euros, o 25.000, 18.000, 6.000, 7.000. Pero ese rendimiento siempre luego se mensualiza. ¿Vale? O sea, siempre lo vamos a hacer entre 12. ¿Vale? Porque la base siempre nos la va a coger mensual. ¿Vale? Y siempre entre 12. O sea, siempre cogemos 12 meses. ¿Vale? Entonces, efectos del cálculo de ese rendimiento, lo que nos va a coger es la totalidad de los rendimientos netos que hayamos tenido en el año natural. Esto va por año natural, de enero a diciembre. Y lo que nos va a coger
es los rendimientos que tengamos por todas las actividades que nosotros desarrollemos. Y cuando digo por todas las actividades, significa ya sean por cuenta propia como empresarios y empresarias individuales o como socios socias de una cooperativa que cotiza en autónomos de una sociedad limitada, de una comunidad de bienes o de una sociedad civil. Me da igual que sean entidades que tengan una personalidad jurídica propia, como puede ser una sociedad limitada o una cooperativa. Si nosotros somos cooperativistas y estamos cotizando en autónomos, porque así lo hemos elegido, nos coge los rendimientos que nosotros tenemos como cooperativistas. Si nosotros somos socios de una sociedad limitada y por participación tenemos que cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos, nos cogería los rendimientos. Que nosotros, aparte de tener esos rendimientos de la SL o de la cooperativa, aprovechando que ya estamos cotizando en autónomos, facturamos independientemente como autónomos a otros clientes distintos de la sociedad o de la cooperativa con una alta propia en IAE, también se tienen en cuenta. ¿Vale? O sea, lo que son todos los rendimientos que nosotros recibamos tanto por cuenta a título particular como persona física autónoma o como socia de una sociedad limitada o una cooperativa, comunidad de bienes o sociedad civil. ¿Vale? Puede haber en algunos casos que en vez de ser rendimientos de actividades económicas, en la declaración de la renta entran como rendimientos de trabajo. O sea, si hay por ahí algún cooperativista, pues le va a entrar como rendimientos de trabajo, porque va a haber una nómina y va a haber sueldo. Y lo mismo aquellos que sean autónomos societarios y tengan una nómina, entra como rendimientos de trabajo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese dato le pasará Hacienda a esto, a la Seguridad Social. Y que no se os ocurra preguntarle a la Seguridad Social a ver qué rendimientos tiene en cuenta, que se mosquean. Que eso no es cosa suya, que eso es de Hacienda. Entonces, pues bueno, ahora. Ya os adelanto que desde este año todas las comunicaciones que queréis hacer con la Seguridad Social, telemáticas. Pero cuando digo o por teléfono, mail, no intentéis porque los tienen deshabilitados. El teléfono yo he conseguido hablar por teléfono con la Seguridad Social, pero tiene que ser por alguno de los portales que tiene. Entonces, aquellas personas que estáis para daros de alta, ¿cuándo comunicáis todo esto? Cuando os vais a dar de alta. Entonces, el trámite de alta se haría o se puede hacer a través de un punto PAE. Entonces, sería cuando rellenéis el DUE, que es el documento único electrónico, se informaría de lo que son los rendimientos netos esperados y de la base de cotización y de si se tiene o no derecho a la tarifa plana. O lo demás, se suele utilizar el Importas. El Importas es el nuevo portal de la Seguridad Social para el tema de los trámites, las altas, las bajas, variaciones de datos, podéis sacar de ahí vida laboral, lo que es el informe de bases de cotización, cambiar los datos de contacto con la Seguridad Social, el número de cuenta, ¿vale? El epígrafe del SENAE donde estéis dados de alta, el del IAE si habéis cambiado o lo que sea, todo lo que son variación de datos lo podéis hacer desde Importas. Si ponéis en Google Importas sin la arroba, con el A, el primer resultado que os da, si le clicáis os lleva. Con dos S, ¿no? Con dos S, sí.
Sí, porque es en las dos sentencias finales de Seguridad Social. No es lo más, lo han intentado hacer intuitivo, es relativamente intuitivo, pero no es lo más intuitivo habido en esta vida. Eso sí, el trámite para hacer el alta en autónomos, como os equivoquéis, o sea, es muy difícil equivocarse, ¿eh? O sea, porque te van haciendo preguntas. O sea, ¿ha sido usted autónomo los 2 últimos años? Sí, no. ¿Ha tenido usted la cuota bonificada? Sí, no. Entonces, dependiendo de la respuesta, pues como los libros estos de los niños que, dependiendo de la página que elegías, la historia era una u otra, pues igual, ¿vale? Para hacer muchos de los trámites no necesitáis certificado digital, se puede hacer vía SMS, o sea, metéis el número de teléfono, la fecha de nacimiento y el DNI, os mandan un mensajito al móvil y esto, y se puede hacer, pero luego hay otra serie de trámites que ya necesitáis certificado digital. O necesitáis la cartilla de ISEMPE o la de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o lo que es el sistema de clave permanente. Clave permanente, ¿eh? No la clave que te mandan el PIN al móvil con la aplicación, sino que la clave permanente. O sea, de estas de las que hay que ir o a la agencia tributaria o a la policía o lo que sea en persona para identificarse, ¿vale? Entonces, pues bueno, los que no tengáis certificado digital, El DNI también vale. El DNI electrónico también vale. Sí, se me olvida. Como da tantos problemas, se me olvida. Pero sí, o sea, como certificados como tal estarían Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el DNI electrónico y el ISEMPE. ISEMPE es el de aquí, el que es de Gobierno Vasco, Fábrica Nacional Moneda y Timbre es a nivel estatal y el DNI electrónico, pues cada uno el suyo, cuando te lo sacas, pues que te lo activen. Te da las clavecitas, bueno, te da las claves y luego en casa lo activas. Y luego lo del sistema clave solo para organismos estatales. Es el equivalente a lo de la BACU, de Gobierno Vasco, que vale para las entidades autonómicas y forales, o sea, vale para hacer las solicitudes y trabajar con Gobierno Vasco y con las DIPUs, pues el equivalente a ese BACU es el clave con el Estado. Pero clave solo sirve para Seguridad Social y Agencia Tributaria. Si intentáis entrar en la oficina virtual de Hacienda de la Hacienda Foral de aquí, con clave, os saca el dedo el sistema, os dice que no vale. ¿Vale? Y a la contra, si intentáis entrar con la BACU en la Seguridad Social, os dice que no vale. Entonces, pues bueno, a través del Importa sería lo demás el sistema red. Que el sistema red, eso sí que es un galimatías, ¿eh? Eso es como tortura española. No voy a decir tortura china porque no, pero es tortura española. ¿Vale? Y el resto, pues los que ya estabais dados de alta, lo podéis hacer o a través del sistema red o a través del Importas. Entráis dentro del Importas, que ahí se puede hacer, o lo demás a través del sistema red. Sí. Yo también tengo una duda. Yo soy autónoma, pero todavía tengo la bonificación. Llevo año y pico. Vale. Y entonces me están consumiendo poco a poco la cuota últimamente. Yo no estoy entendiendo nada. Bien. Yo entré en autónomos en septiembre del 2021. ¿Y ahora qué hago? Porque si le doy a eso... No, ahora tú te van a mantener la tarifa plana por el plazo que tenías. Menor de 35. Vale. Los 3 años, los 36 meses. Lo que pasa es que te han ido subiendo porque la tarifa plana era primer año 60, segundo año, los primeros 6 meses quedaba como en unos 150. Ah, vale, vale. Vale, ahí está. 6 meses, o sea, del mes 13
13, 14, 15, 16, 17 y 18 son como unos 150. Y luego del 19 ya hasta el 24 a 200, aprox, por ahí. Y los menores de 30 a 35, o sea, mujeres menores de 35, hombres menores de 30, a fecha de alta, el tercer año mantenéis esos 200. Vale. ¿Vale? Ahora en enero os ha tenido que subir un poquito por el MEI, ¿vale? El MEI, ahora os digo, Ha estado bien que lo saques porque lo iba a preguntar más adelante. El MEI es el mecanismo de equidad intergeneracional. Es una cotización adicional, temporal, creo que hasta el 2032, que va para ir rellenando la hucha común de las pensiones. La hucha de las pensiones va ahí. Entonces, es un 0,6% de cotización extra que se va a aplicar a todos los trabajadores y trabajadoras a nivel estatal, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Los autónomos y autónomos os lo coméis íntegro vosotros, el 0,6, es un 0,6% de la base, y los que son trabajadores por cuenta ajena, un 0,1 se lo come el trabajador y un 0,5 se lo come la empresa. Pero es un 0,6 también, siempre de lo que es el sueldo. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, de sueldo bruto; en el caso de los autónomos y autónomas, de la base de cotización. Entonces, a todos y todas, ahora en enero, os ha tenido que subir un 0,6% la base, la cuota. Alguno igual ha subido casi un 10. Los que tienen la revalorización automática, porque se han actualizado un 8,6 y más el 0,6, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo voy a volver a repasar ahora, pero está bien que hayas preguntado. Yo debería de... Comunicar los rendimientos, solo los rendimientos. No me cambiarían... Vale. Bueno, tú y todos. ¿Vale? Todos los que estéis dados de alta, lo único que tendríais que hacer es comunicar los rendimientos esperados. Y en el caso de que quisierais, en base a eso, cambiar la base de cotización, solicitar el cambio de base. Pero en principio, la obligación que tenéis es comunicar los rendimientos. Y pues el sistema más fácil, el importas famoso ese. Vale. Cualquier cambio de la base de cotización, todos por importas. Todo por importas, sí, lo podéis hacer todo por importas. Sí. Ya os digo, que esto... Yo encima tengo el problema que hay partes que no tienen una versión de prueba, ni nada, ni para asesorías, ni para nada. Entonces, si no estás dado de alta, en autónomos hay partes de la plataforma que no ves. Cuando tú entras y solo ves la parte de autónomos, no te deja. Entonces, yo entro y hay muchas cosas que no veo. Entonces, cada vez que me viene alguien y le voy a hacer algún trámite, y digo, espera, ya no está, a ver por dónde va. Ya, lo que os he dicho, lo han intentado hacer intuitivo, como por cuadraditos, como por partidas, pero las instituciones no se suelen normalmente pues, caracterizar por hacer las plataformas fáciles de usar. Una pregunta, a ver si he entendido. Para entrar en importas, ¿hace falta la ISEMBE o alguna firma digital? ISEMBE, clave o fábrica, o sea, para asegurarte poder hacer todos los trámites, ISEMBE, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, DNI o clave. Sí. Para asegurarte el poder hacer todo. Porque hay cosas que no te deja hacer.
La mayoría de los trámites te los deja hacer vía SMS, ¿eh? Pero luego hay una serie de trámites que ya por el tipo de trámite que es, te exige ya certificado. Entonces, pues bueno. Y ya os digo, luego pues hay que hacerlo. Los nuevos porque tenéis que comunicar, los que ya estáis porque tenéis que comunicar. Hay que comunicar rendimientos todos los años. Esto de comunicar rendimientos ya va a ser una obligación anual, ¿eh? O sea, todos los años, a principios de año vais a tener que comunicar los rendimientos netos esperados. Los que tú esperas. Eso es. Bueno, así, pero un poquito, ¿eh? Tendríamos sentido a final de año decir, mira, esto han sido... Lo que pasa es que ahí puede ser que tengas que regularizar un pastizal. Bueno, que se va a hacer, ¿eh? Porque ahora a final de año se va a regularizar. Y por eso lo que os dicen, en todo caso, a lo largo del año, pues si se ve que hay desviaciones, pues que se vaya ajustando. Sí, sí, esto... Ahí. Vale. Y ahí. Entonces, lo que os decía, estamos hablando que esto se va a elegir la base en función del rendimiento. Pero no es tan matemático. Porque para elegir la base, lo que te dicen es que nosotros vayamos a la norma de IRPF, en la norma de IRPF, y en base a la norma de IRPF, que cojamos el rendimiento neto, pero luego a ese rendimiento neto, la Seguridad Social le va a meter un 7% de corrección. O sea, le va a restar, mejor dicho, un 7% de gastos de difícil justificación. Que realmente estamos quitando dos veces, porque a la hora de hacer este rendimiento neto, la norma de IRPF ya lo dice, porque la mayoría estáis en la simplificada y en la estimación directa simplificada ya está de esos gastos de difícil justificación. Pues hay otro 7%. Vale. Y en el caso de las sociedades limitadas, ese 7 se convierte en un 3. Autónomos societarios, esa reducción del 7 es un 3. Pero no queda ahí, porque para elegir el tramo, lo que nos hacen es rendimiento neto más cuotas a la Seguridad Social y a ese resultado le quito el 7 o el 3. ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que empezaron el año como autónomas, empresarios individuales? Y a lo largo del año hacen una ESL, se convierten en autónomos societarios. ¿Le quitamos el 7 o le quitamos el 3? El 5. El 5, el 4. Pues depende del tiempo que hayan estado como autónomos societarios. Si hemos estado al menos 90 días cotizando como autónomos societarios en el año, me da igual porque sea dentro de una sociedad limitada o dentro de una sociedad limitada laboral, ¿vale? Sumando las dos, 90 días, 3 meses, nos quitan el 3 en vez del 7. Lo demás nos quitarían el 7, ¿eh? Vale, o sea, tenemos que haber constado como autónomos societarios al menos 90 días en el año. Y en ese caso nos quitarían el 3 en vez del 7. O sea, el tramo va a ser más alto el que nos corresponde que de la otra forma. ¿Vale? Y pues ahora, ¿cuál es, digamos, el equivalente a lo que podría ser la base mínima general? Pues la base mínima general para 2020
23 es 950,98. O sea, ¿por qué digo el equivalente a lo que era la base mínima? Porque esos 950,98 es la base mínima del tramo 1 de la tabla general. Es menos que la del año pasado. La mínima general del año pasado era 960, ¿vale? Y es más pequeña que la del régimen general. Se suele buscar que coincidan, pero como estamos en régimen transitorio, pues no coincide. Entonces, es más pequeña que la del régimen general y es incluso más pequeña que la base mínima general del año pasado, ¿vale? Y luego, lo que os decía al principio del todo, el límite entre la tabla reducida y la tabla general es el salario mínimo interprofesional del 2012, 1.166,67. Este año ha subido 1.050, con las pagas extras prorrateadas es 1.225. En teoría está en vigor y ha tenido efectos retroactivos desde el 1 de enero, pero el corte lo siguen marcando en los 1.166,67. O sea, si vosotros entráis ahora en la Seguridad Social, entráis dentro de la parte de información, o sea, entráis en Importas sin entrar dentro de vuestros datos, en la información que tiene, la guía que tiene, y sacáis la tabla de cotización y el corte está en el salario mínimo interprofesional del año pasado, 1.166,67, entre la reducida y la general. Y a partir de ahí, los tramos. Las bases mínimas de cada tramo están por debajo de lo que es el rendimiento y las bases máximas del tramo, más o menos, están en el rendimiento, ¿vale? Y luego, pues, hay este año, pues, bases mínimas que están por encima de lo que el año pasado había bases para determinados colectivos, que también las hay este año, especiales, pues para la venta ambulante, para artistas y esto, hay luego bases especiales, que no vamos, salvo casos excepcionales que algunos me dicen que está, le localizo el dato y se lo paso porque de memoria no me acuerdo, ¿vale? Pero sí que hay excepciones, pero hay muchas bases que están por encima de las del año pasado. Y luego, lo que os decía, que hay una misma base que puede estar en distintos tramos, ¿vale? Porque, bueno, ahora, hay una pregunta ay, espera que tengo ahí en el chat, dejarme a ver si es que no me oyen, que no ven, que tienen pregunta. Que no le puedo ahora. Por aquí alguno que no me ve bien la pantallita. Vale. En el caso de los socios cooperativistas, ¿a qué te refieres? Es el 7. Si es a la corrección, si nos referimos, es el 7%, porque autónomos societarios solo se consideran los que son en SLs, ¿vale? A los autónomos cooperativistas se les considera como los autónomos generales. Si era esa, o sea, si es en base a aquí que decíamos, la corrección, que se me ha ido a mí, aquí son laborales y SLs. Solo es en el caso de las SLs. Otra vez. Ahí le tengo. Igual se puede dar el mutuo. Y si... un segundo. Que yo con el... a ver. Vale, de acuerdo, gracias, vale. Ese era. Aquí... Ahí está. Entonces eso, y si no, le quitáis el mute al micro y interrumpís, Estamos aquí
Pues tampoco, si estuvierais 80 y todos al golpe, eso puede ser un infierno, pero lo demás. Entonces, lo que decía, todos los autónomos tienen que cotizar en base a los rendimientos previstos. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? ¿O puede haber alguna excepción? Es igual, hay gente que utiliza unos días. En ese caso también tendrían que ir por esto, por rendimientos. Por norma o quisqui. No hay excepciones. Salvo los familiares y autónomos societarios. O sea, cuando digo los familiares, son los familiares autónomos colaboradores y los socios de sociedades limitadas y laborales. Ahí hay un mínimo. Cotizan por un mínimo. Lo mismo, los que estén mínimo 90 días de alta como autónomos societarios o como familiar colaborador tienen una cotización mínima. O sea que puede ser que estén cotizando por encima del rendimiento. El mínimo para este año 2023 es 1.000 euros, ¿vale? El año que viene y el siguiente, lo que diga en el plan general contable, bueno, os lo pongo, Os lo pongo así en grande porque está. La norma lo que dice es que deberán cotizar por el equivalente al grupo de cotización 7 del régimen general. El grupo de cotización 7 es el de los auxiliares administrativos. Y en 2022, el año pasado, su base de cotización era el salario mínimo interprofesional, 1.166,67. Esto es algo a lo que se va a llegar en el 26. O sea, en el 2026, los autónomos societarios y los familiares colaboradores tendrán que estar cotizando mínimo por el equivalente al grupo 7 del régimen general. Este año, por 1.000 o por los rendimientos esperados, si es mayor. El año que viene y el siguiente, o sea, 24-25, determinarán los presupuestos generales. Porque se me ha olvidado deciros que esto es un régimen transitorio de 9 años, va de 3 en 3, va en bloques de 3. O sea, las bases que tenemos marcadas son para los próximos 3 años y los límites que tenemos marcados son para los próximos 3. Dentro de 3 se volverá a sacar para otros 3 y dentro de 6 años para los últimos 3, salvo que el Estado decida acelerarlo. ¿Vale? Pero en principio 9 años transitorios. Entonces las bases van poco a poco subiendo y pues... Marcado, ¿Y eso de qué manera nos afecta? Porque es que me suena machín. Si no eres SL, esto fuera, no te afecta. Vale. ¿Has visto que...? Por eso. La cosa es, imagínate que tú eres autónoma dentro de una SL o que hay alguno por ahí que es autónomo dentro de una SL, pero que solo le dedique media jornada a la SL. Y entonces tiene una SL media jornada y que tiene atribuido un sueldo de media jornada, 700 euros al mes, por poner. Entonces, lo lógico sería cotizar por los 700. Y la norma te dice rendimientos 700. Pues te dice no, porque como tú eres autónoma dentro de una SL, no puedes cotizar por debajo de los 1.000. Entonces estás cobrando 700 y estás cotizando por 1.000. ¿Vale? A eso así afecta. O sea, que van a poder trabajar a media jornada. En autónomos ahora sí se puede cotizar, digamos, a media jornada porque si tienes rendimientos de 7.000, cotizas por 7.000. Antes no, antiguamente no existía, El 960 era el mínimo. Y, o sea, tuvieras el rendimiento que tuvieras,
lo mínimo que cotizabas era 960. Bueno, el año pasado. Salvo una excepción que era pluriempleo, que era cuando trabajabas por cuenta ajena y propia. Se ha acabado, las bonificaciones al pluriempleo. Ya no existen. Por rendimientos. Las personas en pluriempleo por rendimientos. La tarifa plana sí, pero los pluriempleados, lo que cotizan en autónomos va por ingresos reales. Entonces, probablemente vayan a la tabla reducida y tengan 600 euros de base. ¿Vale? Entonces, es eso, Y ahora, vosotros que ya estáis dados de alta, ¿no estáis todavía ninguna de aquí? Yo sí. Vosotras dos sí. Tú que tienes la tarifa plana, nada, sigues cotizando igual. Y tú, en teoría, también. Porque hasta que no comuniquéis a la Seguridad Social vuestros rendimientos y si queréis cambiar de base o no, vais a seguir cotizando por la base que os tocaría en enero en base en función de la base que tenéis en diciembre. Pues si habéis pedido cambio de base en diciembre, se aplicará. O sea, si en el último trimestre del año habéis pedido un cambio de base de cotización, se aplicará. En enero se aplicaría. Y si no, seguís cotizando como si no hubiera pasado nada. Hasta octubre, a comunicar. Esto ya está en marcha. Sí, desde el 1 de enero. Hasta el 31 de octubre para comunicar a Hacienda los rendimientos netos. Si no comunicáis nos van a multar, pero por lo menos comunicar. Entrar en Importax y comunicar. Todo, te has dicho que hay que hacer todos los años, ¿no? Ahí. ¿Tú también estás...? No. Yo me informo solo. Tú te informas solo. Vale. Pues sí, es algo que hay que hacer todos los años. Yo en una charla que estuve de la Seguridad Social nos dijeron, ¿y qué pasa si no comunican? ¿Se va a multar? Y dijeron, bueno, multar no. O sea, dejaron la puerta abierta a que si esto se convertía en algo habitual, que la gente pasaba y no comunicaba, se iba a poder llega un momento a multar. Ahora de entrada no, Si no se comunica, pues es una obligación, o sea, digamos que no, es una obligación formal como tal que tú tienes, pues es una obligación informativa que tienes. Entonces, si no la cumples, la norma no contempla ninguna penalización. Pero sí que nos dijeron que si se veía que pasaba a ser algo que la gente pasaba olímpicamente, con el tiempo sí que se lo planteaban, le dejaron caer ahí. Esa frase de, hombre, ¿se les va a multar? Pues no, pero... Sí. No, pero si vemos que esto se pasa de gris oscuro, podemos llegar a contemplar algún tipo de penalización. Entonces, ahora de momento, hasta el 31 de octubre hay que informar al menos de los rendimientos. Digo al menos de los rendimientos porque los únicos que vais a ser o vais a tener la posibilidad de cotizar por encima de lo que os corresponde por rendimientos sois las personas que ya estáis dadas de alta antes del 31 de diciembre y que veníais cotizando por una base superior a la que os corresponde por rendimientos. O sea, yo, por edad, a mí me compensaba tener una base de cotización elevada porque me están cogiendo las bases para la jubilación, para el cálculo de la jubilación. Entonces yo estaba cotizando por 3.100 euros. Y yo estaba con la base de cotización de 3.100 euros ya a 31 de diciembre.
pero mis rendimientos no dan para elegir el tramo de 3.100. Yo puedo seguir cotizando por 3.100 indefinidamente, siempre y cuando no pida un cambio de base. Si veo que estoy así y digo ingresos reales, entramos en la rueda y ya no podría subir a 3.100 aunque quisiera. Aunque pudiera pagarlo, aunque mis rendimientos no me lo permitiera, por H o por B yo puedo pagar la cuota correspondiente, aunque quisiera por edad cotizar por esos 3.100 no podría. Si yo no cambio la base de cotización, la dejo en los 3.100 y cuando me toca la regularización renuncio, me permiten renunciar y seguir con la base. ¿Vale? Pero solo, insisto, solo pueden mantener bases por encima del tramo que les corresponde aquellas personas que a 31 de diciembre ya estaban cotizando por encima de su rendimiento. Y siempre que renuncien a la regularización de las bases. ¿Tienes que renunciar expresamente? Hay que renunciar expresamente. Si se te olvida, Te lo devuelven y ya entras. y entras en la rueda. Dentro del mes siguiente a que te manden la propuesta de regularización, tienes que decir, no me regularices. Reconfirmado en la Seguridad Social, O sea, confirmado por teléfono, confirmado por consulta escrita. Sí. Porque el sistema tiene que garantizar que tú mantengas la cotización que tenías antes de que entrara en vigor el sistema. Entonces, a ti te tiene que permitir mantener la base de cotización que tenías en diciembre. Pero en el momento en el que tú entras en la rueda, has entrado en la rueda. Entonces, ya no puedes salir de la rueda. Entonces, ahí está la cosa de hoy, ¿qué hago? ¿Le saco de la rueda o no le saco de la rueda? Vale, eso está, Los que... Se me ha ido esto... Se me ha colado ahí la... Bueno, como os voy a mandar esto, no sé por qué, de repente. Entonces, eso, y lo que os decía, en base a esto, pues vamos a ir ajustando y lo que hemos comentado. Enero, febrero a partir de 1 de marzo, marzo, abril a partir de 1 de mayo y en noviembre ya esto pues sería, o sea, quiero decir, en noviembre el cambio que se pide aquí en 1 de enero, o sea, en septiembre-octubre, que entra en vigor el 1 de noviembre, es ya el último cambio que me vale para ajustar la cotización del año. ¿Vale? Porque la que se solicita en el último, o sea, entre noviembre y diciembre, entra en vigor en enero. Entonces salta de año. Con lo que este cambio que entra en vigor el 1 de noviembre es el último que me tienen en cuenta para poder ajustar las bases del año. ¿Vale? Entonces, pues se amplía. Que no queremos ajustar, lo ajustamos, pero luego se va a regularizar, sí o sí. ¿Vale? Y pues lo que os decía, ¿dónde? Otra vez, el Importas. Va a ser vuestro nuevo amigo. La plataforma nueva, como el correo, el Importas. Y luego, ¿quiénes o cuáles no se pueden o qué casos no se permiten pues esos cambios de base? Familiares colaboradores, el tema de ya diré, autónomos societarios y cuando son altas fueras de plazo. Más que nada porque las altas fueras de plazo
no se regularizan. Esas son bases que no se regularizan. A la hora de hacer la regularización hay una serie de bases que no se tocan y unas son las que se hacen fuera de plazo. Por ejemplo, hago primero el alta de Hacienda y luego hago la de la Seguridad Social y esas cosas, pues luego me cogen el alta desde el 1 de enero, pues ese mes esa base no se regularizaría. ¿Vale? Me cogería todo el mes y esa base pues no se regularizaría y cosas estas. Y pues las altas de oficio tampoco, que se me había olvidado. O sea, no estoy dado de alta, la Seguridad Social ve que tenía que estar dado de alta y me da de oficio. Pues esa base tampoco se regularizaría. ¿Vale? Y pues ahora, lo que decía, pues al final acabamos el año y nos toca regularizar. Entonces, Hacienda le pasa los datos a la Seguridad Social de cuáles son los rendimientos que nosotros hemos obtenido. La Seguridad Social hace el ajuste ese, le quita el 7, lo divide entre 12 y mira el tramo que nos corresponde. ¿Vale? Coge nuestros datos de cotización, coge la ficha de UNATE y dice, UNATE, ¿cuánto ha cotizado este año? Tanto. ¿Está dentro de los límites? Sí. No. Pues si no está dentro de los límites, pues no me va a tocar pagar o a Hacienda le va a tocar pagarme. Y si está dentro de los límites, se queda tal cual. No se toca. ¿Vale? Lo que decía, yo tengo una base provisional, que son las cotizaciones que he hecho a lo largo del año, y está dentro, justo ahí. Me da igual, puede estar pegadito aquí en la esquina o puede estar pegadito para arriba o en medio, me da igual. Mientras esté entre la mínima y la máxima del tramo que me corresponde por rendimiento, no se hace nada. ¿Vale? Ahora, me ha quedado por abajo. Entonces, yo he estado cotizando por debajo de lo que me tocaba. En este caso, la Seguridad Social me va a reclamar en un único pago el ajuste de todas las cuotas. O sea, que esto lo que va a hacer es más sencillo es un único pago, y es un único importe. Lo que se va a hacer es, ¿cuánto tenías que haber cotizado como mínimo? X. ¿Cuánto has cotizado de media en todo el año? Y la diferencia, en base a eso, ve lo que me ha quedado por cotizar y lo tengo que pagar. Un mes, no, perdón, hasta el último día hábil del mes siguiente a que me notifique la regularización. ¿Y eso lo notifican primero? Eso te lo mandará por cartita certificada. Sí. Si te tienes que pagar, pero si te tienes que devolver... Ahora vamos a ver qué pasa. Y lo que hacen en ese caso es igualan todas las bases del año al mínimo, que te correspondería por tramo. O sea, en este caso, en la anterior, las bases provisionales se convierten en definitivas. O sea, si yo he tenido 800, 800, 800, 1100, 1100, 1200, 1200, 1100, pues todas esas, tiqui, en el importe que hayan sido, se quedan tal cual. ¿Vale? En el caso de que haya cotizado por debajo, me cogen todas las bases, me las igualan a el mínimo del tramo que me correspondía. Si es 1111,11, todas las bases del año me las ponen a 1111,11. Si era 1325, 1325. Si era 658, 658. La diferencia del año entero en un único pago y hasta el último día del mes siguiente a que me manden la notificación de regularización. Nos queda el último caso, que me haya ido por arriba.
No se oye. Sí. He cotizado por encima del máximo de mi tramo. En este caso, lo que Hacienda hace es, antes del 30 de abril del año siguiente al que le notifique los datos Hacienda, o sea que cotizamos en el 23, presentamos la declaración en el 24, abril del 25, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Abril del 25, la Seguridad Social me devolvería en un único pago lo cotizado de más. Y es lo mismo, ¿eh? Bueno, ¿cuánto me coge lo que es el máximo del tramo? Lo que he pagado, la diferencia entre lo que he pagado y ese máximo, y la diferencia me la abona. Y lo que me hace es igualar todas las bases de ese año al máximo. O sea, tenía 1.000, 1.200, 1.000, 1.800, 1.900, 1.900, 2.000 y si el máximo era 1.900, pues 1.900. ¿Vale? Pues bueno, ¿en qué casos no se permite el cambio de base o qué bases no se regularizan? Pues bueno, estas ya las hemos visto. Las que son las altas fuera de plazo, las altas de oficio no se regularizan, ¿vale? Luego, no se regularizan tampoco. Que esto. A ver. ¿Ya va? A la primera no le daré nunca, ¿eh? Y a ver, ¿eh? Orche. A ver. Sí, 2 años más tarde, sí. De hecho, tengo el esquemilla ahora, luego hay para que veáis más o menos en gráfico y se alarga en 3 años. O sea, siempre va a coger como 3 ejercicios, porque es cotizo, regularizo. O sea, tenéis que tener en cuenta que presentamos la declaración de la renta medio año después de que se cierre el ejercicio. O sea, nosotros la declaración que vamos a presentar en el 23 es la declaración de la renta del 22 y la campaña acaba en junio. Entonces, una vez que se presenta la declaración es firme ya, está ya presentada, es cuando la Seguridad Social va a recibir los datos de Hacienda. Entonces, cuando va a empezar a cruzar datos, va a mirar el rendimiento, lo que hemos cotizado y en base a eso, las regularizados O sea, el del de 23. todos los de todos los millones de autónomos que hay en España. Pero eso es un cacao. Es que el tema es ese, sois un montón. Que no se oye. Sí. Hello. Entonces, sí, 2 años. Entonces, en aquellos casos en los que nos ha presentado declaración de la renta o se haya presentado sin ingresos, tampoco. Porque en este caso también van con base mínima, ¿eh? También van con los 1.000 euros. Y luego tampoco se regularizan el primer año de los 80 euros en la tarifa plana, no se regulariza y tampoco se regulariza, o el segundo año si se tiene derecho también, o en el caso de que esas bases se hayan utilizado para el cálculo de una prestación. Porque si se regulariza la base, se tiene que regularizar la prestación. Entonces puede ser que hayamos estado de baja de maternidad y nos toque pagar a la Seguridad Social, devuelve parte de la baja y no es plan. O que la Seguridad Social nos tenga que pagar más. Entonces, si se han tenido en cuenta para cálculo de bajas, por ejemplo, esas bases no se regularizan. ¿Vale? Pero esto lo va a hacer la Seguridad Social, ¿eh? La regularización. Otra cosa es luego el ver si esa regularización está bien hecha o no, va a ser telita. Lo que os decía.
3 años, me he parado ahí en abril del tercero, porque empezamos aquí, 2023. Enero, febrero, marzo, abril, diciembre, voy cotizando, voy regularizando. Aquí en el año 2, por junio, vamos a hacer la declaración de la renta y por aquí se va a empezar a cruzar los datos. Se supone que a final de año ya va a empezar a reclamar la seguridad social las que son a su favor, las cotizaciones de menos. Y más o menos, si por aquí septiembre-octubre van a llegar las cartas, hasta para diciembre tope. O sea que más o menos entre septiembre y diciembre, lo que va a favor de la seguridad social estará. Y como tope en abril, devolución de oficio por parte de la seguridad social. Tope es abril, eso no quiere decir que no se vaya a devolver antes. Pero como tope, abril. Y entonces sí, son 2 años. ¿Y para pagar cuánto tiempo? ¿Un mes? Tienes hasta el último día del mes siguiente a que te lo notifiquen. O sea que si te lo notifican el 15 de septiembre, tienes hasta el 31 de octubre. O sea, casi es mejor tirar por lo bajo. Y que no, es intentar... Si tiras para lo alto... Sí, y luego que tengas que pagar 2.000 euros de golpe. Y que te toque con la trimestral de IVA y de IRPF. Ya. Porque aquí en Guipúzcoa nos coinciden, en Vizcaya coinciden, hasta el 25 del mes siguiente, la trimestral de IVA y de IRPF. En Guipúzcoa podéis no coincidir porque hay un mes más. Pero en Vizcaya es hasta el 25 de abril la trimestral de IVA y la trimestral de IRPF. Aquí es hasta el 10 de mayo, ¿no? Hasta el 10 de mayo. Bueno, hasta el 10 de 2 meses siguientes. Pues entonces es que en Vizcaya, por ejemplo, puede coincidir la regularización de la seguridad social más el pago del IVA más el pago del IRPF todo en el mismo mes. Entonces, eso no hay tesorería que aguante. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, os lo voy a sacar entero, ¿vale? Entonces, pues ahí tenemos pues, un electricista. Este electricista, pues en enero, en Importas comunica a la Seguridad Social que sus rendimientos netos esperados son de 600 euros al mes y que la base que coge es de 752 euros al mes. ¿Vale? Y entonces pagaría la cuota de 237. Esta es la tabla reducida porque está por debajo del mínimo interprofesional. Pero el Chispas está diciendo, uy, que el año me está viendo así mejor de lo que yo esperaba y leches. Como siga aquí, no va a venir pago con las rebajas y me va a dar. Entonces dice, yo estoy sacando un rendimiento neto de 1.480 euros. Los costes de la seguridad social, pues hay 300 euros al mes. Dice, yo cojo estos 1.480, le sumo los 300, porque para elegir el tramo hacíamos rendimiento neto más seguridad social menos el 7%. Y le quito el 7% de la suma. O sea, yo cojo 1.480 más 300 y calculo el 7, ¿vale? 124. Le quito y el rendimiento neto que me queda es 1.666, que sería el gramo 3 de la tabla general. Y en base a esto va a ajustar en el último semestre del año la base de cotización a 1.100. ¿Vale? Entonces, ha estado 6 meses cotizando aquí por 752 y 6 meses por 1.100.
Yo tengo una pregunta. Ahí. Otra vez. Tu pregunta. En el rendimiento neto también hay que quitar lo que te cuesta la seguridad social. Sí, ¿no? pero luego a la hora de hacer la regularización no lo tienen en cuenta. No me preguntes por qué. Porque en verdad es un poco locura que si estás cobrando 1.100, son 1.100 euros al mes, te estés dando 350 euros. Luego aquí a la hora de hacer la regularización dice, ¿no? En septiembre del 2024, Hacienda, que le pasa los datos a la Seguridad Social y le dice que ha tenido unos rendimientos de 14.000. Pues lo que hacemos es 14 menos el 7% y este 14 menos el 7%, 1.085. Bueno, perdón, 14 menos el 7% entre 12, 1.085. Y estos 1.085 están en el tramo 3 de la tabla reducida. ¿No se han puesto las tablas? No. Consulta la tabla de rendimientos y bases de cotización. Estas son cosas del directo. Vale, os he dado en el chat a alguien. Vale, cuando te refieres al sumo rendimiento neto, seguridad social, es lo que pagas de autónomos. Sí, para el tramo, cuando en el ejemplo cuando pone ahí los 1.400 más los 300, es sumar a lo que pagas de autónomos. O sea, es como que se quita el efecto, es a lo que estás ganando, le quitas el efecto de lo que pagas de autónomos y le quitas un 7. Le sumas la cuota y le quitas un 7. Y en base a eso eliges el tramo. Pero luego a la hora de regularizar, te cogen el rendimiento neto y para calcular el rendimiento neto han quitado las cuotas de autónomos. Porque las cuotas de autónomos, si hay un gasto que no hay duda que es deducible, son las cuotas de autónomos. Entonces es eso. Te cogen el rendimiento neto que le da Hacienda, que incluye lo que has pagado de cuota de autónomos, a eso le quitan el 7 y lo dividen entre 12. Y lo que os decía, los dos tramos. Y aquí está el salario mínimo interprofesional del año pasado, 1.166. Tendría que ser, si cogen el de este año, 1.225. Y si está actualizado, por ejemplo, con la base máxima de este año, que son los 4.495. ¿Vale? El año pasado eran 4.100 y pico, 200 y algo, no me acuerdo. Esta de aquí sí que está regularizada, pero el salario mínimo interprofesional lo cogen del año pasado. Entonces, en este caso, en el caso del Chispas, en el caso del Chispas, se queda ahí en este tramo. Por el rendimiento que trae se queda aquí, entre estas dos, y teniendo en cuenta lo que ha cotizado, sale 926 la media. Entonces 926 también está ahí. Entonces no toca regularizar, porque está entre el mínimo y el máximo, ha cotizado de media entre el mínimo y el máximo, y lo que le toca por rendimiento está ahí, en el tramo que ha cotizado. Entonces, ha ido cotizando los primeros 6 meses 7,52 y los segundos 6 meses 1.100. Pues esas bases de cotización, ¡pum!, se convierten en definitivas. De cara al cálculo de la jubilación, si esta persona está en edad de cálculo de la pensión, le van a coger 752 los primeros 6 meses del 23 y 1.100 los segundos 6. ¿Vale? Vale. A ver, óyeme. Las tablas no se ven. Ahí. Vale, ya. Pues, vean, vale. Ya está. Ahora, ¿veis la tabla? Grandes problemas, grandes soluciones. Bueno. Andy, Indotoin. 400% una T, no, tampoco. Admit. Hoy, no. Es que usted, stop, invertir,
Newser, bai, hemen, zeno. Bai, estantzan hemen dutxugu... Rom, vale. Ointxe, ya está, bai. Ahora sí. Mira, te digo, estos son cosas del directo. Pues misterio bat, desde que egon dire taula, ganera imili dut, tenía la del año y la de con los 3 años. Bueno, misterios de... Ya está. En esta vida menos la muerte, todo lo demás tiene solución. Eslogan. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, vale. Lo que decía, que esta persona, la media le da aquí en medio 9,26 y con el rendimiento de los 14, haciendo los 14 menos el 7 y entre 12, esos 1.085 también le quedan ahí en medio. Entonces no tiene que regularizar. Vale. Y ahora, pues vamos aquí, espérate. No, ni usted, amen, gurutxutxuen, a ver, nomnate, leches. Hor. Eta, amen. Es misterio, eta, ¿por qué? Bueno, cuando os mande, os paso otra vez todo, ¿eh? Que ese, ya te digo, que me ha cogido... ¿Biek? Ez ditu taulak ez dituzu irakurtzen. Zeri, bestan bere justo taulak dagozan lekuen da, ez dakizaitik, ez ditu irakurtzen. Bueno, oin jakinta, eta oin, bale, zaila joan azon arte, bigarren, eta hau da justo el caso contrario. A ver, F-Ghost. Hala, joder. El electricista la ha clavado. Ha visto que los rendimientos le estaban subiendo, ha hecho a su idiota. Y nada, ederto. A ver, ya se la han gustado más o menos que esto. Egon dau, eta lotuda, erdien. Oye, vimos dugu beste bat, que no la ha hecho mal, pero no le dio tanto, y no le ajusta del todo. Aquí, Bardín, terapeuta, empieza. Va a ir justirrini. Vas a 800, eta en enero 800, y va 800. En julio dice, va a subir a 1100. 1100. Y en noviembre dice 1000. Esta para que entre aquí, pedida en esto, como tope el mes anterior. Y 1000 y 1500. Noviembre y diciembre 1500. ¿Vale? Entonces, en este caso, rendimiento 24.000. Lo que tenemos que hacer es, por lo mismo, a estos 24, quitarle el 7 y dividir entre 12. 1.880 euros al mes. Y en este caso, en la tabla esa que os he enseñado, en vez de estar en la tabla reducida, estamos en la tabla general, tramo 5. ¿Vale? Y este es el que nos toca. Y ahora, pues vamos a mirar cuánto ha estado cotizando esta persona de media en esto, en el año. Entonces, ¿cómo llegamos a estos 1.017,50? 800 por 6 meses, 800 más 800 más 800, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, 800. 800 por 6, más julio, agosto, septiembre y octubre, 1.100 por 4, más noviembre y diciembre, 1.500. ¿Vale? Entonces, los primeros 6 meses suman 4.800.
Los 800 por 6. Luego 4.400, los 4 por 1.100 y luego 3.000. Esto me hace en el año 12.200. ¿Vale? Ya la Seguridad Social multiplica eso por 8,34. Y ahora diréis, ¿por qué por 8,34? Porque si vosotros hacéis 30 entre 360, da 8,333333333. Son 30 días del mes entre 360 días del año para prorratearlo. Entonces, en vez de coger los 12.200, multiplicarlo por 30 y dividirlo por 360, pues aquí para llegar a estos 1.017,50 multiplicado por 8,34. Si vosotros multiplicáis los 12.200 por 30 y entre 360, os da 1.016,67. Que ya me estaba volviendo majareta porque decía, no me cuadra, porque había redondeado el 8,33 la Seguridad Social a la hora de hacer el cálculo, ¿vale? Ahora, esos 1.017,50 que están por debajo de lo que es el mínimo de la tramo 5, ¿vale? El mínimo del tramo 5 son 1.029,41. Entonces se tiene que regularizar. ¿Y cómo se regulariza? La base mínima 1.029,41 menos 1.017,50 por 12 y por el tipo de cotización, el 31,2. O sea, lo que os hacen es la diferencia entre las dos, lo que ha cotizado y lo que tendría que haber cotizado como mínimo. Calcula el tipo de cotización, el 31,2, y multiplica por los 12 meses. Y eso nos da 44,29 euros de diferencia en el año. Entonces, nos llega la cartita y dentro de hasta el último día del mes siguiente a que nos llegue la cartita, tendríamos que ingresar la diferencia, ¿vale? Esos 45 euros. Hasta que el terapeuta no ha habido, ahora no, muy lejos. Vale, ahora, son dos ejemplos de la Seguridad Social. O sea, que tiene la Seguridad Social y que puestos para calcular. Entonces, la Seguridad Social lo tiene ahí, que aquí atina todo el mundo. ¿Por qué lo de no quedarnos en el mínimo? Porque no van a ser 44 lo que te va a tocar regularizar. ¿Vale? Sino que va a ser más. Entonces, pues bueno, aquí si el 15 de noviembre recibe la cartita, tenemos hasta el 31 de diciembre para abonar esos 45 brillos de diferencia. Todos estos cálculos los hace... La Seguridad Social lo que te va a mandar es esto. Sí. Te toca pagar 44,59. El tema es, para ver si eso está bien o no, pues tienes que saber todo lo demás. Pues escríbeme la duda por ahí en el chat, que no conseguimos ponerle por ahí el micro. Si no, espera. Nantzagunea. Byte, entiendo. No. Hola, hola. A ver. Badago. Es que horre txarone, itxiko dut hau. A ver. Yes. A ver, Hola, hola. Ahonche. Probando. ¿Se me Ya oye? está. Opa, soy Igor. Igor, pregunta. Mira, tengo dos dudas. O sea, estoy aquí en las movidas estas de las tablas que tiene hecho Seguridad Social. Pone los tramos, pero
Por ejemplo, tiene la movida esta de que puedes simular más o menos en base a Sí. rendimientos netos, puedes hacer un simulador de lo que te va a tocar como Sí. cuota. Ya. La cuota tiene como un mínimo y un máximo, ¿no? O sea, Sí, tú te puedes acoger tanto al mínimo como al máximo, entiendo. eso es. Vale. Entonces, ¿cuál era la siguiente pregunta? Si yo, por ejemplo, calculo mis rendimientos netos en base a la declaración del IRPF del año anterior y yo no les Sí. estoy dando la cuota de autónomos porque está quitada cuando salen los rendimientos netos, si yo a ellos, ¿para qué les presento o sea, ¿por qué calculo mis rendimientos netos más la cuota de autónomos menos un 7% si luego ellos van a tener en cuenta cuando les pase Hacienda solamente los rendimientos netos? Ya, es una cosa rara. Esto al final, quiero decir, esto, ¿qué iba a decir? Lo de que se coge el rendimiento neto más la cuota de autónomos y menos el 7, realmente es una forma orientativa de decir cómo llegar al cálculo del rendimiento. Okay. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo en base a un histórico, le estás quitando el peso que ha tenido la cuota de autónomos y le estás quitando un 7. No tiene sentido quitarle Dos veces la cuota de autónomos, vale. en ningún caso. ¿Por qué? Porque en el rendimiento neto, cuando tú luego haces la regularización, la cuota de autónomos te la van a restar. Entonces, lo suyo es el coger, en todo caso, el año pasado, cuál ha sido el rendimiento neto, quitarle el 7, pero sin ajustar la cuota de autónomos. Okay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que lo demás te va a pasar que te vas a quedar por debajo en el tramo. Vale, los 3 primeros tramos, el mínimo es el mismo y solo aumenta el máximo desde 1.300 a 1.700. Sí, no, lo que os decía, que ahí hay varias, lo que cambia es el máximo. En muchos casos, en la tabla general, los primeros 3 no, el primero tiene 9,50, el segundo y el tercero tiene 9,60, ¿vale? Ahí. Pero hay muchas que luego tenéis la misma base dentro del mismo tramo, o sea, 1.500 euros está en el tramo 2, que es el tope superior, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 11 y hasta el 12. Hasta el 12 no, hasta el 11. Ya en el 12 se pasa. Entonces, ¿dónde está el truco? No en el mínimo o que haya una base que esté en varios, sino que en base al rendimiento lo que os marcan es el tope por arriba que podéis cotizar. Ok. Luego tengo otra pregunta. Tengo un montón de preguntas. ¿Tu pregunta? Es, ahora la cuota mínima son 290 y algo, ¿no? 299. 300. No. La cuota mínima ahora es para aquel que tenga un rendimiento neto por debajo de 670 euros, el 31,2 de 751 euros. De hecho, la cuota mínima sería esa. O sea, sería 751 por el 31,751 con 63 por el 31,2%. 234 euros. Vale. Y en los generales, que más o menos... 300, 299. ¿Y la máxima cuál es en los generales? 4.900... O sea, 4495 con 50 por el 31,2. 1.402,60. Ok. Vale. O sea, la cuota se calcula... Base por tipo de cotización. Sería la base, o sea, sería dentro del tramo que os corresponda por rendimiento. O sea, imaginaros que yo estoy aquí en el tramo 3. Ok. ¿Vale?
Pues si yo elijo 960,78 de base, la mínima, porque quiero pagar la cuota mínima, 960,78 por el 31,2. Son 299, ¿eh? Sí, ¿no? Que 960,78 por el 31,2%, 299,76. Ok. Y si elegimos el tope, pues 1.700, pues nos va a dar unos 600 euros por ahí. Ok. 700 y ya está, se aspiré un 530. Vale, y luego ya tengo la última pregunta, que es como cierre. En tu opinión, ¿tú crees que con este cacao maravillado vamos a pagar más, vamos a pagar menos, vamos a pagar en función de... En base a este cacao maravillado, aquellas personas con rendimientos por encima de los 20.000 van a pagar más de lo que venían pagando. Qué guay, que 20.000... 20.000 euros. O sea, aquellos que sacan limpios al año más de unos 24, mejor dicho, van a terminar pagando un poquito más, porque se van a tener que ir a bases ya por un poquito más, que en vez de 295 van a ser 300 y poco, ¿eh? Vale, yo por ejemplo si tengo un rendimiento neto de 16.000 al año, que eso dividido son... Parecido. Me voy a quedar igual. Vas a estar aquí, vas a estar en el 1. Vale. Si salto al 2, tampoco tengo que pagar más. Nada, porque puedes elegir la misma base en el 1 y en el 2. Y en el 3 también, ¿no? En el 3 también, por eso te digo. Vale. La cosa es a partir de los 24, 30, que ya las bases mínimas están por encima de los 1.000. La base mínima era de 960,60, estaba por debajo de los 1.000. Vale. Hasta el año pasado. Entonces, todos aquellos que están sacando unos 30.000 de rendimiento van a empezar a pagar más. Ya Vale. no te digo nada, los que estaban en 40, 50, 60, Lo que es una ya se van por aquí putada, abajo. es una putada de órdago para la gente que ha estado intentando pagar más de autónomo, quitándose de... No, eso es una putada. Pero esos se pueden mantener, son los únicos que la pueden mantener. La Pero- puñeta es lo que me ha pasado, Ya no lo que le ha puede ser. pasado, por ejemplo, a una promotora que he tenido en Bilbao que se quería dar de alta en diciembre para poder elegir la base y mantener la base. Resulta que quería capitalizar, cooperativista, la habían echado una vez, la habían tenido que readmitir, la habían echado una segunda vez, no había ido al acto de conciliación, va al SEPE para pedir el paro para luego capitalizar en cuotas y el paro le dice que o va al acto de conciliación o no le admite el despido. Entonces nos ha saltado a enero el alta. Y cotizando por más de 3.000 toda su vida, y ahora como el alta es en enero, pues no puede elegir esa base, o puede elegirla, y de hecho la ha elegido, pero si no saca ese rendimiento no va a poder cotizar por 3.000. Hombre, y es putada para el que tenga ahora 43 y lleva en la mínima mogollón de tiempo y quiere subir un poco. No va a poder, No va a poder. salvo que tenga rendimientos, sí. O sea que casi todos los que sean autónomos dentro de unos X de años van a tener una jubilación ya que llaman. Salvo que se vuelva a cambiar el sistema. Algo que seguro va a cambiar. Qué bonito todo. Pues sí. No tengo más preguntas, señoría. Pues nada, porque con esto ahora entraba en juego lo que es la tarifa plana, ¿vale? Porque estos eran los dos ejemplos ya de lo que es la cotización, cómo se regulariza. En el caso que hubiese quedado... Vaya, Marrillo, veré. Se me olvida. PowerPoint. Ya está. En el caso de los que estabais con la tarifa plana, lo que os decía, la mantenéis. Ay, que me he pasado. Y los que vayáis a daros de alta ahora, uy, que no encuentro ahora yo donde tengo la tarifa plana.
Acá tú, es que no sé cuál he abierto. Claro, que hau da bestea da. Bai, hemen dago. Hemen dago. No quiero guardar. ¡Hala! ¡Alegría para el cuerpo! Gauzek umerekin hartu behar direz, porque... Epa, a ver. Hementxe. Hortxe. Eta manoa... Es que... Horregin Ba, hemen. presentazioen jarri, modo presentazioen, horrela zizu azten. Bai, hortik gointxe mototzet, jazta. Baina ez du ez dela konpartitzen. Ez nago... Ba, litzeron. A ver, litzeron nahi. Villanoin behan, benskin, zer... Bai. Nuevas tecnologías y yo... Bueno, ya está. Doren egin, justo pantalla. Ya está. Ya está. Ala, vale. Bueno, esquema general, pero ¿quiénes tienen derecho a la tarifa plana? Alta inicial en autónomos o aquellas personas que no hayáis sido autónomas dentro de los 2 últimos años o dentro de los últimos 3 si la anterior alta fue bonificada. ¿Vale? Da igual la forma jurídica. Empresario individual, comunidades de bienes, sociedades civiles, SLs, cooperativas, etcétera, todo Kiski tiene derecho a la bonificación. 12 meses de entrada, el primer año pagaríais 80 euros al mes. Y la base de cotización que os cogería, 950,98, la mínima del tramo 1 de la tabla general. Si os tenéis que coger una baja, sea por el motivo que sea, cobraríais en base a esos 950. De cara a la jubilación, 950. ¿Vale? Durante 12 meses. 12 meses completos, ¿vale? No va de enero a diciembre, sino que es un año completo. Luego, ¿qué coberturas tenéis? Mientras tengáis la tarifa plana, contingencias comunes y contingencias profesionales. Quedan fuera la cotización por cese de actividad y la cotización por formación profesional. Tampoco perdéis gran cosa, ¿eh? Eso quiere decir que no hay paro. No, los autónomos no tienen derecho a paro. En todo caso, tienen derecho a la prestación por cese de actividad en el caso de que por ello lo hayan cotizado. Y ahora, dependiendo de cuándo te diste, tú no tienes, porque ya te la quitaron. Por cuando te diste de alta, con la tarifa plana, al principio era voluntario, luego lo quitaron, hay un guirigay de 3 pares de narices. Digo, o sea, yo conozco gente con 60 euros que pagando 69 tenía derecho al desempleo, luego lo cambiaron y lo excluyeron y con la nueva queda excluido. No se puede cotizar por cese ni voluntariamente. ¿Vale? Entonces, las incapacidades temporales están, las bajas están contempladas, ya sean por enfermedad común o por accidente laboral o enfermedad profesional. Y de cara a prestaciones, pues lo que cogen es esto, ¿eh? Son 950,98 la base. Y luego, el segundo año se tendría derecho a la bonificación de los 80 euros siempre y cuando el rendimiento quedara por debajo del mínimo interprofesional. Pero no es el segundo año. Si el alta no se hace en enero, vosotros no os estáis dando de alta en enero, más para atrás. Tú sí, pero por aquí no estabais dadas de alta. Como no estáis desde enero, el segundo año, para tener en cuenta si tenéis derecho a la bonificación, va por año natural o de salario mínimo interprofesional. Como os coge el segundo y el tercero,
para tener derecho a la bonificación el segundo y el tercero, el segundo año entero y el tercero entero por debajo del mínimo interprofesional. ¿Que el tercer año os dais de alta en abril? Pues el tercer año las cuotas bonificadas serían enero, febrero, marzo. ¿Y el tercer año superáis el salario mínimo interprofesional? Se os prorratean esos 3 meses, ¿vale? Y se ajustan, se regularizan esos 3 meses. El primer año no se regulariza, ¿vale? El primer año la tarifa plana son 80 y 80. Y la base de cotización 950. El segundo año, si pasaréis el salario mínimo interprofesional, os regularizarían. El tercer año pasáis el salario mínimo interprofesional, os regulariza. El segundo, no pasáis el salario mínimo interprofesional, 80 a los meses que sea, y ya está. ¿Vale? Y luego, en el caso de las personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo, son 5 años bonificados. El primero y el segundo son a 80 y luego el resto son a 160, ¿vale? Son 24 más 36 meses, el primero y el segundo a 80 y el resto van a 160, ¿vale? Pero se han unificado, digamos, las dos y este es con SLs incluidas, pero ahora solo tenéis garantizado 1 año, ¿vale? Entonces, pues bueno, y en el caso de hacer un alta, daros de baja y volveros a dar de alta, la nueva alta ya sin bonificación, ¿eh? Se pierde, porque es alta inicial o no habéis sido autónomo los 2 últimos o los 3 últimos en el caso de que la anterior alta hubiera sido bonificada, ¿vale? Cobrado Mira, 2,99,70. La mínima. Ahí serán unos 155 o así, ¿no? 962. ¡Ay! Que me ha costado un montón. Vale, míralo, ya, porque ¿tienes asesoría? No, No. bueno, la quité. Al principio tenía Vale. y luego... Vale, mira a ver en el Importas entra. Si no miramos a la luz, no te preocupes, porque en principio son 1:30 ya, ¿no? Si no por ahí, sí. Santa de Ucot. Vale, digo porque el resto lo que os decía era lo de la tarifa plana consiste en un porcentaje de bonificación. Ya no es una bonificación. Hasta el año pasado sí era una bonificación, ¿vale? Ahora ya es un importe fijo, es 80, y como es 80 y es independiente a la base de cotización, la Seguridad Social os coge como base 950,98 y son independientes. Es un importe fijo 80 y base de cotización 950,98. Los que venís arrastrando la bonificación del año pasado es un 80% el primer año de las contingencias comunes calculadas sobre la base mínima, sobre los 960,60. El segundo año, 6 meses, un 50%, y durante 6 meses un 30%. Y menores de 30 a 35 mantienen ese 30%. Pero ahora es un importe fijo, 23, 24, 25, 80 euros. El siguiente trienio, lo que marque en los presupuestos, ¿vale? Entonces, si lo que os decía, si estáis si venís arrastrando la tarifa plana de la del 2022, por separar, por diferenciar, tarifa plana del 22, este año sería como unos 150
este año, perdón. Primer año 60, este año ha subido a unos 66, ¿vale? Por lo que os he dicho del mecanismo de equidad intergeneracional, ha subido el 0,6% de los 960, que son como 6 euros al mes. El segundo año os quedaríais en torno a 150 más o menos, y luego unos 200, 210. Eso, yo ahora 6 meses a esto y luego 200 Durante 18 meses, porque son 6 más 12. Pues son menos de 35 cuando te diste de alta. ¿Vale? Los que os deis de alta a partir del 1 de enero de este año, 80 euros el primer año y el segundo 80, siempre y cuando no superéis el salario mínimo interprofesional en los ejercicios que toque vuestro segundo año. O sea, son 24 meses, 12 más 12, pero los segundos 12 siempre y cuando los años naturales que toquen esos 12 meses, el salario mínimo, o sea, tengáis un rendimiento por debajo del mínimo interprofesional. Y por ejemplo, si se da de alta y después de baja, no, o sea, quiero decir, he escuchado esto, entonces no sé cómo... Se pierde la tarifa plana. Y este año podéis renunciar cuando vosotros queráis, ¿eh? Se puede renunciar porque nos interesa cotizar porque si os interesa cotizar por encima de los 950 y pasar a cotizar por ingresos reales, tenéis que renunciar a la tarifa plana. La chica esta que os he dicho que tenía derecho a la tarifa plana porque no había sido autónoma nunca, pero si se daba de alta con la tarifa plana, cotizaba por 950 y no le interesaba, entonces ha renunciado a la tarifa plana y se ha dado de alta con una base de cotización de 3.100 y luego cruzar los dedos para que facture para que le dé, y si no le regularizarán. Porque los únicos que pueden cotizar por encima de rendimientos son los que ya venían cotizando por encima del rendimiento que les tocaba. Que tienen que renunciar. Tienen que renunciar. ¿Lo tenían que haber hecho ya? No, cuando se regularice el año que viene. Cuando les llegue la carta con la regularización, renuncian a la regularización. Y son a los... No, porque renuncian y el año que viene siguen cotizando por lo mismo. En el momento en el que renuncian a la regularización y pasan a cotizar por ingresos reales, ya no van a poder volver a subir, aunque quieran, si no tienen rendimientos. En enero de 2024... Última. Sí, los artistas tienen esto. Aquellos que facturen menos de 3.000 euros al año tienen una base de cotización como de 500 euros. Pueden elegir una base de cotización pequeñita. Esto es lo último que ha salido con el último cambio de la ley de régimen especial de artistas que se ha cambiado, pero que me gozo en un pozo, porque es... Sí, madre mía, eso es. Que sigues teniendo que pagar 100 y pico euros de autónomos. Les van a dejar a tener prestación excepcional de desempleo también, y hay unas cuantas cosillas más. Sí, de 400 que lo han cambiado. Euros. Eso es. 4 meses, cotizados 80 días, pero bueno. De chiste. De chiste, de broma, todo, pero bueno. Sí. O sea, pues la base de cotización, ya te digo, en vez de ser, si la mínima de la tabla general son 750, son como 500 y pico. Lo que te deja cotizar, pero que nada. Pero que es una tontería total. Sí. O sea, luego ahí está la gran cosa, que mucha gente también, hay como hasta 3.000 euros que puedes facturar. Había no sé qué del IVA. No. O sea, hay como un no miro. Hasta 3.000 euros, Hacienda no cruza datos entre cliente y proveedor, por decirlo de alguna forma. No se informa. O sea, quiero decir, no se hace una declaración adicional de que yo le facturaba a Menganito más de 3.000
y Menganito me ha facturado a mí más de 3.000. Entonces existe esa leyenda urbana por ahí que si se factura menos de 3.000 no se tiene la obligación de darse de alta en autónomos y en Hacienda. Si tú preguntas a Hacienda, Hacienda te dice que tienes la obligación de darte de alta en Hacienda para facturar 1 céntimo. 1 céntimo. Pero luego ya también, no 1 euro, 1 céntimo. Luego no está la movida esta que es y la seguridad social dice que te tienes que dar de alta la seguridad social en el caso de que tú desarrolles una actividad a título lucrativo de manera habitual. Lo que no determina es la habitualidad. Hasta ahora había jurisprudencia que decía que si se facturaba por debajo del salario mínimo interprofesional, esa actividad se podía considerar no habitual y no había obligación de darse de alta en autónomos, salvo que fuera una tienda, por ejemplo, o un bar. Okay. Porque en ese caso te tenías que dar de alta con independencia de lo que facturaras. También había como esa cosita, esa acepción que le ponían como de no precario, pero sí, es que no me sale la palabra, que estaba como por debajo del umbral. Sí, entonces, ahora como hay una tabla por debajo del salario, hay una tabla de cotizaciones por debajo del salario mínimo interprofesional, eso de, ay, no llega al salario mínimo interprofesional, no me toca dar de alta en autónomos, agua, hundimos flota. Nos van a herir de muerte en la seguridad social, ¿vale? La cosa es jugar con las 3 altas y bajas que tenéis todos los autónomos con fecha efectiva del día en que solicitáis el alta y la baja para daros de alta y cotizar solo por los tramos del año en los que tenéis trabajo. Me doy de alta el 15 de junio y me doy de baja el 8 de septiembre y cotizo del 15 de junio al 8 de septiembre. Me doy de alta el 20 de noviembre y me doy de baja el 9 de diciembre y cotizo esos días y tenéis hasta 3 altas y 3 bajas con efecto desde el día en que solicitáis el alta y la baja. Una vez que ya no tenéis derecho a la tarifa plana, os dais de alta y os dais de baja y esto que os he explicado, lo que os hacen es, os lo prorratean por los días en los que habéis estado dados de alta en el año. Okay. Pero es la única, ¿vale? Es la única. Para los que tenéis actividades temporales, o sea, muy estacionales, es la única alternativa. Vale. Dar el alta y la baja por temporadas. Porque lo demás se os va, ¿eh? Sí. Ya te lo digo yo. Porque ya os digo que yo donde he estado mirando lo de salario mínimo, ya todo el mundo dice que de entrada se ha acabado lo de no dar salario. Salvo que se vea que es algo realmente residual, que no es habitual y que no cumples con el criterio. ¿Vale? Ok. Bueno, mila esker pantalla está aldan egon zarien lan hori, etortzaitik. Espero dut informazio eta erabilgarri izatea, eta interesgarri, eta bueno, dokumentu bidaliko dutzuete berdan moduen, behiratuko dut jazar pasten dan tablekunta horrekin, eta agertzean dota dana, eta zalantzarik edo agertzen badatzue, pasatu eta meiez eta saiatuko zen antzuten bere, eta hori, bueno, bronkar arte. Bueno, mi esker eta esandakoa dokumentazioa bidaliko dizuegu eta edozein zalantza esaten diguzue, ¿vale? Cualquier duda que tengáis nos decís y os vamos a mandar la documentación, ¿vale? Besterik ez, mi esker.